horas. Adelante, Candy, con la información. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Exactamente casi 4 horas y media se ha extendido esta lectura del adelanto de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo. Y justo al finalizar, un hecho llamó la atención de todos los periodistas, y es que el fiscal José Domingo Pérez tomó la palabra para quejarse contra el expresidente Alejandro Toledo delante de la jueza que preside la sala, y dijo que el exmandatario lo insultó con una palabra soez, denigrante contra su madre, cosa que según él constituye un agravio contra su persona. Sin embargo, el abogado de Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su, también tomó la palabra para responder y pidió incluso que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad para poder ver si en algún momento el fiscal Domingo Pérez le buscó la mirada, se burló o hizo algún gesto contra Alejandro Toledo. ¿Sí te escucho, Mávila? No, me avisan de Switcher que tenemos precisamente el momento en el que se pronuncia el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a ponerlo y luego seguimos conversando. Adelante con el video, por favor. Simplemente dejar constancia, el registro de la Cámara seguramente va a poder graficar que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona, indicando los... Disculpe usted que haya dicho esas palabras, pero bueno, es lo que... Se va a verificar la constancia, está grabado, doctor. Si eso ha pasado así, que no hemos podido advertir, pues soy honesto porque estamos en esto, ¿no? Ya usted pueda tomar sus acciones que correspondan, estará firmado. Señora Presidenta. Bueno, ese es el momento, Candy. Llegaste a escucharnos, decías tú lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. ¿Cuál fue la reacción del expresidente? ¿Se pudo notar algo? Cuéntanos, por favor, mayores detalles. Sí, escuchamos la queja del fiscal José Domingo Pérez, una palabra realmente irreproducible, Mávila. No vimos la reacción de Alejandro Toledo, pero quien sí saltó fue su abogado Roberto Su. La jueza, la doctora Inés Rojas Contreras, también se pronunció, dijo que van a revisar las cámaras de seguridad, pero que ella tampoco escuchó ninguna palabra por parte de Alejandro Toledo, pero va a tomar en cuenta su reclamo y se va a proceder a investigar. Y llama la atención que este hecho ocurre justo minutos después que la jueza dictara los 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad contra Alejandro Toledo, que se produce esta fisura, estas palabras por parte de Alejandro Toledo supuestamente contra José Domingo Pérez, cosa que lo ofuscó mucho. Incluso a la salida declaró a la prensa comentando su malestar por esos insultos, por esos supuestos insultos, Mávila. Claro, con lo cual finalmente yo decía que la jueza lo que ha hecho es acoger la solicitud de la Fiscalía, y entiendo tú tienes un byte importante que compartir con nosotros, más declaraciones que pudiste recoger. Así es, el abogado de Alejandro Toledo también salió desde la sala penal aquí en el interior de la DIROES, ha brindado unas declaraciones a la prensa, no está de acuerdo obviamente con la sentencia contra el expresidente, contra su patrocinado Alejandro Toledo. Ha dicho que va a apelar y que a una instancia superior, y que incluso en esta apelación va a pedir que se le dé arresto domiciliario debido a que Alejandro Toledo sufre diferentes enfermedades, padece de cáncer, padece de diabetes, además de enfermedades psicológicas, depresión, ansiedad. Escuchemos las declaraciones del doctor Roberto Su. Mávila. Vamos con eso. Una sentencia de primera instancia. Es una sentencia que ha recogido la imputación fiscal, la ha hecho suya. Ustedes han escuchado con los errores incluso de tiempos, pero finalmente es la decisión de este colegiado. La defensa va a interponer el recurso de apelación. El día 31 van a leer íntegramente la sentencia, vamos a apelar y esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y se pueda analizar. Imagínense que nosotros creemos que establecer una responsabilidad penal y una reparación civil en los términos que han sido planteadas realmente es risible, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos confiados. En el juicio no se ha demostrado que Alejandro Toledo haya intercedido. La sentencia se basa en el testimonio de Barata y en el testimonio de Maiman.
pero solamente lo que le conviene de Barata, porque cuando Barata dijo, a mí Savi Sailán y Gideon Weinstein me pidieron 35 millones el 4 de noviembre en el Hotel Marriott, eso los jueces no lo han tomado. El señor Barata está loco, se ha equivocado, pero cuando Barata acusa a Toledo, Barata tiene razón. Esa es la sentencia. Así que vamos a ir nosotros con estos argumentos a sala, a efectos que en una sala superior con mayor criterio puedan revisar este caso y puedan corregir y puedan absolver. Por ejemplo, la sala se refiere a una declaración del señor Barata y dice que ha sido, por ejemplo, en el mes de julio. Barata no declara en julio, declara en abril. Después, en otro momento, dice en septiembre. Después habla de la declaración del señor Maiman del año 2020, pero cita declaraciones del 2017, del 2018. Es decir, ustedes se han dado cuenta que la jueza en muchos pasajes no entendía la sentencia y la revisaba y en un momento se puso a leer todo de nuevo. Esto significa que pues hay personas que han colaborado con ellos y les han facilitado la sentencia y por eso es que vemos que la jueza no dominaba el texto, ¿no? Es lo que dice el abogado del expresidente Alejandro Toledo, pero también están comprendidos en esta investigación, en este proceso, otros personajes. Por ejemplo, Abraham Danón, el ex hombre de confianza de Alejandro Toledo, era parte de su seguridad. Él ha sido absuelto en este proceso. ¿Qué información tienes tú sobre los otros imputados, Candy? Así es, Mávila. Hay 3 imputados quienes han sido suspendidos en su pena. Se trata de Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Font y José Fernando Castillo Dibós. Ellos también han sido sentenciados a 14 años de pena privativa de la libertad. Sergio Rafael Bravo a 9 años, José Fernando Castillo a 14 años y Alberto Javier Pasco a 9 años también de pena privativa de la libertad, Mávila. Sin embargo, la pena está suspendida, entiendo, por ahora. Así es. Así es, la pena es suspendida. Ya en la siguiente instancia se va a determinar si es que esta pena se realiza de manera efectiva, así como se realizó con el ex presidente Alejandro Toledo. Mávila, pero también comentarte que tenemos declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien ha dicho que esto es un hecho histórico, que la sentencia de Alejandro Toledo marca un precedente para los otros expresidentes también investigados por el caso Odebrecht. Estamos hablando de Ollanta Humala, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, incluso de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori o la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quienes vienen también afrontando un juicio por el mismo caso, por el caso Odebrecht o Lava Jato. Escuchemos las declaraciones de José Domingo Pérez, Mávila. Bueno, ya van 2 condenas a través de 2 juzgamientos, no es la primera. Hay del caso Odebrecht a un expresidente, hay 20 acusaciones en curso. En esta semana se tiene que iniciar el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra. Estamos en pleno juzgamiento en el caso Metro de Lima, que involucra a funcionarios del gobierno aprista, que este año debería concluir con una sentencia condenatoria, esperemos así, del Ministerio Público. Estamos también en juzgamiento ya para concluir el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Estamos en pleno juzgamiento por el juicio Cócteles, que involucra a la ex candidata Keiko Fujimori. Esperamos que se inicie el juicio oral este año contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ya también concluyó la etapa de control de acusación, y esperamos también concluir el control de acusación en el caso del expresidente Pablo Kuczynski. Hay que precisar que cada uno de los casos es de naturaleza distinta, ¿no? Pero Candy, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a estar en permanente comunicación y siguiendo, por supuesto, tenemos más informes para contextualizar lo que ha sido, en efecto, una sentencia histórica. Es el primer presidente que es sentenciado en el marco del caso, del megacaso Lavallato. Y lo que viene a continuación es una imagen que nos muestra el momento en que se supone se habría producido la agresión verbal por parte de Toledo al fiscal José Domingo Pérez. No hay sí, este es el instante en el que habría ocurrido. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023. Vamos a volver a ver, no sé si en el switcher lo tienen, porque es justo el instante cuando termina la lectura, la jueza de la sentencia. Vean ustedes, ahí voltea, él voltea, en ese momento. Sí, en ese momento vamos a finalmente ver a la sala qué es lo que sucede, pero esas son las imágenes del instante. No se llega a escuchar, habla en voz muy baja, pero aparentemente el fiscal José Domingo Pérez sí escucha y nota con claridad cuál ha sido el insulto que le propina Alejandro Toledo. Interesante porque lo que tenemos a continuación además tiene que ver con el caso Ecoteva, que es otro caso pendiente en contra del expresidente, un caso en el que está comprendida también su esposa, Elian Carp, la ex primera dama y la madre de esta. Es el caso Ecoteva. Finalmente Estados Unidos, como les contábamos el viernes, si no me equivoco, ya aceptó ampliar la extradición, con lo cual queda expedito el camino para la justicia peruana para procesar a Toledo también por este caso. Los detalles de en qué consiste esta otra imputación en el informe de Jacqueline Martínez. Vamos a poner el Perú a trabajar. Su temporada en el Perú será larga. Así lo ha confirmado esta publicación de la Fiscalía, donde se confirma la ampliación de la extradición de Alejandro Toledo. Una realidad que el exmandatario ya intuía antes de arribar a suelo nacional. No le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Suplicaba así el debido proceso, pero 5 años antes, la soberbia y altanería lo superaban. Porque hay una orden de persecución, por eso le pregunto. ¿Tú eres periodista? No soy periodista. Entonces, ¿qué jodes? Ni en sus peores pesadillas el expresidente Alejandro Toledo vio venir la serie de investigaciones y acusaciones en relación a las coimas que habría recibido por parte de Odebrecht para favorecerlos en la construcción de la carretera interoceánica que conecta al Perú con Brasil. Sobornos que intentó maquillarlos con la creación de la offshore Ecoteva Consulting Group en Costa Rica, donde su suegra Eva Fernanbus figuraba como dueña. Según dijo Toledo, el dinero que sustentó la conformación de la empresa provenía de indemnizaciones a la madre de su amada Elian. Cuando se produjo el Holocausto, los alemanes compensaban una suma por cada persona, por cada víctima. Entonces hay una compensación inicial y después hay una compensación mensual que ella recibe hasta ahora. Corría el año 2013 cuando el líder de la Chacana brindó estas declaraciones, tiempo en el que también quedaron al descubierto sus propiedades, oficinas comerciales en Surco, una casa de playa en Punta Sal, otra lujosa residencia en Camacho y otra más en la exclusiva zona de las Casuarinas en La Molina, valorizada en más de $3.750.000. En la compra de esta última, volvió a utilizar la carta de la suegra. Es la plata de mi suegra. La transacción ha sido absolutamente transparente y se ha inscrito en los registros públicos a su nombre. Métanse conmigo, yo soy el político. La coartada estaba más que lista para los Toledo Carp. Sin embargo, un viejo conocido de la familia los puso en jaque al acogerse a la colaboración eficaz y asegurar que Alejandro Toledo sí recibió dinero de Odebrecht. Se trata de Joseph Maiman. Yo definitivamente sí voy a testificar cuando esto llegue a juicio, si se me invita. De ahí en adelante, la Fiscalía pudo ejecutar una acusación más sólida contra Alejandro Toledo y desbaratar su coartada. En 2018, el Estado peruano solicitó su extradición y esta logró concretarse en abril del 2023. El exmandatario empezaba un calvario en solitario, pues su incondicional y leal Elian huyó a Israel, donde es ciudadana, pese a que el Perú solicitó su extradición en el año 2021. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. Una frase que los inmortalizó como pareja, pero que en la historia serán recordados por sus vínculos con la corrupción. Mientras él es juzgado, ella ha librado de la justicia peruana, ya que su país, Israel, no extradita a sus connacionales. Han pasado 8 años desde que allá por 2016 se conociera desde los Estados Unidos que la empresa Odebrecht finalmente
era la que pagaba o admitía que pagaba sobornos a presidentes en todo el continente. Hablamos de Latinoamérica, hablamos de Sudamérica, mencionando entre los países a Perú. Se decía en ese momento que Odebrecht sacaba y ponía presidentes por el apoyo, además, en las campañas electorales. Es sin duda una sentencia histórica, pero Alejandro Toledo es al mismo tiempo el primer presidente condenado en el marco de esta mega investigación, pero no el único.